Continuando, después de la observación, otro de los métodos para obtener datos para el análisis cualitativos es el análisis documental. El análisis documental es muy importante porque generalmente, aún en la observación, los registros toman una forma de documento en la forma de investigar que tenemos nosotros. Nosotros lo que emitimos a la hora de expresar los hallazgos de una investigación es un documento. Por lo tanto, cuando uno desgraba una entrevista o mira notas de campo, lo que está haciendo es un análisis documental. De todas formas, el análisis documental puede hacerse a distintas cosas que toman la forma de documento a partir del momento en que son analizadas. Lo que hace el análisis documental es hacer un documento secundario que actúa como intermediario entre el documento original y el procesamiento y la obtención de información de ese documento. Hay que tener en cuenta que esta tarea es una tarea que inicialmente es específica de documentalistas y que los grupos de investigación suelen tener documentalistas cuando tienen la escala suficiente. Nosotros a veces tenemos que hacer tanto de investigador como documentalistas. Hay que tener en cuenta, igual que en el caso de que sean documentos que uno tiene que localizar y que no produce uno mismo, la Biblioteca Central de la Universidad de Mar del Plata tiene un servicio de buscarnos la documentación que necesitamos para un tema determinado. Ni siquiera tenemos que decirle nosotros qué documentos queremos, sino le podemos preguntar qué documentos hay y la biblioteca nos procede a elaborar un análisis de lo que hay de documentos y brindarnos ese nuevo documento secundario para mostrarnos qué es lo que tenemos que mirar. El proceso tiene que ver con un proceso de comunicación, o sea, recuperar información para transmitirla, que a veces es con otro objetivo, un proceso de transformación que hace que ese análisis documental crea un documento secundario que es de más fácil acceso y difusión y que puede tener otros objetivos. Vamos a insistir con esto. Y finalmente un proceso analítico sintético, porque esa información estudiada e interpretada se sintetiza minuciosamente para dar lugar a un nuevo documento abreviado pero preciso. Algunos de los que toman este curso que se dedican a estudiar el conflicto social tienen muy claro este proceso porque lo que se dedican a hacer es transformar documentos en base a información documental recogida de los diarios. La finalidad última del análisis documental es generar estos documentos secundarios que responden a un objetivo que en general es diferente del documento original, como ya dijimos, y esa información registrada en el soporte que sea puede transformarse en un análisis documental. De hecho, en el programa que vamos a ver Atlas T se llaman documentos primarios a cosas muy distintas. Un documento primario para el análisis documental puede ser un artículo de una revista, una noticia de prensa, un reportaje, una obra musical, un registro sonoro, una imagen, un video, una película, una fotografía, una página web o, como vamos a ver en las próximas clases que veamos temas epistemológicos y metodológicos, una entrevista desgrabada o un grupo focal desgrabado. Este análisis documental representa la información de un documento en un registro estructurado que reduce todos los datos físicos y de contenido a un esquema inequívoco que de alguna manera permite ser reproducido ese esquema en análisis de distintos documentos y compararlo. Entre los instrumentos, y este va a ser el último de lo que vamos a hablar hoy de los instrumentos, está la entrevista. La entrevista es muy interesante, pero en términos de buscar las disposiciones subjetivas, la entrevista privilegiada es la llamada entrevista en profundidad, porque de alguna manera pretende adentrarse en la vida del entrevistado y buscar estos elementos subyacentes, estas disposiciones subjetivas, en esa persona a través de que pueda expresarlas y a través de que el entrevistador tenga la habilidad suficiente para escudriñar en la experiencia y en los distintos aspectos que forman las disposiciones de la otra persona. La entrevista en profundidad es bastante vieja, pero se define como una serie de encuentros cara a cara, donde cada encuentro brinda información para planificar el siguiente encuentro
y cada encuentro aparecen emergentes que conducen a que el plan de entrevistas se transforme de una entrevista hacia la otra. El entrevistador es el instrumento de análisis fundamental porque de alguna manera tiene que rastrear realizando preguntas, algunas que estaban planeadas y otras que se les ocurre sobre la marcha, sobre aquello que interesa a la investigación y a partir de ello generar un conocimiento suficiente que permita comprender a la otra persona. Esto es lo que dijimos antes, que permita lograr esta empatía, ya sea de índole afectiva o de índole intelectual, que nos permita tratar de entender qué es lo que la otra persona siente o sintió y qué es lo que la otra persona sabe que de alguna manera determina que obre de una manera y no de otra. Recordemos las preguntas que hablamos que no podían ser respondidas con una investigación de las condiciones objetivas, que fueron el final del tercer video de la clase pasada. Este tipo de entrevista tiene que ver con la información que se obtiene y tiene que ver también con la relación que se establece entre entrevistador y entrevistado. Es algo que se aprende y es algo que es muy útil que sea supervisado. La entrevista en profundidad tiene un guión de entrevista, pero que puede estar más o menos estructurado, pero que siempre gira alrededor de los tópicos que se desean abordar a lo largo de los encuentros. Como decía antes, puede ser que estos tópicos cambien en función de lo que se obtuvo en el encuentro anterior y hay que preparar los temas, el orden y los tiempos en el que se van a tratar los temas y evitar los extravíos, los desvaríos que nos lleven por un camino distinto de lo que son nuestros objetivos de investigación. El guión se estructura en base a las hipótesis y los objetivos de la investigación. Esto tiene que ver con que de alguna manera el entrevistador explica para qué la entrevista cómo se estructura y cuáles son los temas que se van a tratar. Esto se puede anticipar al hecho mismo de la entrevista. De acuerdo con el grado de estructuración, una entrevista puede ser estructurada o muy estructurada, donde las preguntas están preparadas de antemano y la información es parcial y abreviada porque se contestan las preguntas, pero se recorre rápidamente la información con un alto nivel de información previa. Por ejemplo, en estas épocas de pandemia y en épocas que necesitamos entrevistar a gente que está muy lejos en el espacio, la entrevista estructurada se puede realizar con correo electrónico. Hoy por hoy diríamos también se puede realizar con Zoom, pero esta se presta para otro tipo de entrevistas. Uno puede generar una serie de entrevistas iguales a varios informantes claves para comparar lo que estos informantes dicen y no querer que se salgan del guión. La entrevista semiestructurada está estructurada en un guión, pero el guión es más flexible. Hay puntos de referencia de pase obligatorio por esos lugares, pero no necesariamente uno no tiene que desviarse de esa entrevista. La información está controlada, se recoge información, pero en mayor tiempo, y no hace falta tanta información previa porque a veces ni el propio entrevistador sabe para dónde va a ir, más allá de esos puntos que ya están previstos por donde se va a pasar sí o sí. Y finalmente, la entrevista no estructurada o entrevista abierta, donde el discurso es continuo. Hay preguntas preparadas con anterior, pero más que preguntas son tópicos que orientan la entrevista por dónde se va a pasar. La información es de buena calidad, pero difícil de sistematizar y difícil que no se nos vaya de los objetivos de investigación. Y la duración de la entrevista puede ser imprevista o puede ser imprevisto el número de entrevistas necesario para recoger toda la información que se pretende. Hay un bajo nivel de información previa, sin embargo, los objetivos de la investigación deben ser manifiestos y comunicados al entrevistado con anterioridad. Esta entrevista en profundidad es necesario que de alguna manera se garantice la confidencialidad a los entrevistados y el guión tiene que contener las temáticas a estudiar que deben desarrollarse durante todas las sesiones y aunque puede cambiar, si esto se comunicó antes al entrevistado, hay que comunicarle los cambios antes de la entrevista donde aparezcan. Por aquí dejamos, en el próximo video vamos a hablar de cómo todas estas cosas y la teoría basada en el terreno de la que hablamos en el último video de la clase pasada, recogen esto en el programa Atlas.